Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Ya, en la clase de hoy vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. La vez pasada, lo último que vimos fue lo que aparece en pantalla, que me estoy dando cuenta que no lo estoy presentando, entonces lo presento al tiro. Ahora sí deberían verlo en breve, si no lo ven. Ahí ya, deberían estar bien. ¿Ok? Por el chat no sé, o si se desmutean y me dicen si se está viendo todo. Ya, entonces, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos hablado de las condicionales. Bueno, habíamos hecho un for, pero para resolver un ejercicio, pero no entramos en el detalle del for, que es lo que vamos a estar viendo hoy, un poco los for en Java, los while. Vamos a ver también un poco las funciones, los subprogramas, que de eso hablamos también un poquito la semana pasada. ¿Cómo, perdón? Dígame. Acercarlo un poco. Acercarlo un poco. Ahí, ahí está. Ahí se ve bien. Ya. Súper, de nada. Entonces, básicamente eso, ya tenemos... tenemos que ver los ciclos, lo que son for y while. Vamos a ver también lectura, escritura, archivos y el tema de las funciones. ¿Ok? Es decir, yo no voy a explicar para qué es una función, para qué es útil ni nada de eso, porque eso deberían ya saberlo ustedes de programación. Yo les voy a explicar cómo se declaran las funciones en Java y algunas particularidades que en Python no hay, ya como el pasar valores por referencia, es decir, parámetros por referencia, por valor. Vamos a hablar un poquitito de eso. Ok, entonces vamos a empezar con los for. A ver, este ejercicio fue lo que hicimos la semana pasada, pero vamos a hablar de los for, los ciclos. Bueno, ustedes saben, hay un poco de ruido afuera, no sé si entra por el micrófono o no. ¿Entra el ruido? Sí, profe. Ya, deme un segundito entonces para cerrar la ventana. Dame un segundito. Justo cerré y terminó el ruido. Cosas que pasan. Eso le llaman ley de Murphy. Bueno, ahí empezaron de nuevo. No sé qué tal. Ya. Entonces, a ver. Vamos a ver un poquito lo que son los for. A ver, los for, la palabra clave para hacer un ciclo acá es la misma, for, igual que en Python, ¿ok? Y los que vienen de Java se los recuerdo un poco. A ver, acá el for va a contar de tres partes. Va a contar de tres partes. Va a contar una parte que es la inicialización, ¿ya? Digamos que es la inicialización, ¿ya? Le voy a poner así. Por supuesto, esto no está permitido, pero vamos a dividirlo por partes. Después viene un punto y coma y viene la segunda parte, que es la condición, ¿ya? Y después viene la tercera parte, que es la línea de cambio. A ver, esto no tiene por qué aprenderse. Yo le estoy llamando así, pero no tienen por qué aprenderse estos conceptos. Yo le llamo así porque es como un poquito lo que hace en el ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega Java acá a un ciclo for, lo que va a hacer siempre es ejecutar lo que hay acá. Lo que haya entre el paréntesis y el primer punto y coma. Lo que hay ahí lo ejecuta una vez. Se llama inicialización porque se ejecuta cuando entra en el ciclo y no se ejecuta más. Se ejecuta esa única vez. Entonces ahí se inicializan variables que se utilicen dentro del ciclo, etcétera, etcétera. Ya, luego está la condición. Acá en la condición hay que poner una línea de código que devuelva booleano, algo que sea true o false. ¿Ya? Entonces, en caso de que esa condición sea verdadera, se va a ejecutar el bloque que está después del for. ¿Ok? Y en caso de que sea falsa, lo que va a hacer es que va a seguir ejecutando las líneas de código que haya después del for. Es decir, después del bloque que pertenece a ese for. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer la condición. Verificar, ¿es verdadero? Hago otra iteración. ¿Es falso? Salgo. ¿Ok? Y la línea de cambio, ustedes saben que si ustedes tienen una condición, esa condición tiene que variar de alguna manera. Entonces, esta línea de cambio, ¿cuándo se va a ejecutar? Esta línea de cambio se va a ejecutar una vez que cada vez que yo ejecute el bloque,
Lo que va a hacer Java es que me va a ejecutar esta línea de código que yo ponga acá. ¿Ok? Entonces, él viene, inicializa, verifica la condición, es verdadero, entonces ejecuta el bloque y cuando termina de ejecutar el bloque, ejecuta esta línea de código. ¿Ok? Y entonces ahí vuelve a chequear la condición, si es verdadera, vuelve a ejecutar el bloque y vuelve a ejecutar esta línea de código. ¿Se entiende? Ya la inicialización ya no se ejecuta más, la inicialización se ejecuta solo al principio del ciclo. Entonces, en inicialización, como les decía, solemos inicializar las variables que vamos a utilizar dentro del ciclo. Por ejemplo, si vamos a iterar desde 0 hasta 100, aquí inicializamos una variable que va a empezar en 0, ¿ya? Pero esta variable solamente va a ser accesible dentro de este bloque. Por ejemplo, si yo aquí system.out.println y fíjense que i me aparece en rojo. Y mira lo que me dice, no puedo resolver el símbolo i. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable no está declarada en ningún lugar de este bloque externo, sino que está declarada en este bloque interno. ¿Ya? Por lo tanto, como está declarada en el bloque interno, solamente es accesible desde el bloque interno. Es lo mismo que pasa si yo tengo acá dentro un if, y yo declaro una variable dentro del bloque del if. ¿Ya? Esa variable, le digo int x, qué sé yo, esa variable ya va a ser accesible dentro de este bloque porque fue creado dentro de ese bloque. Incluso después si hay otro bloque adentro, también va a ser visible desde ese bloque. Es como que cuando tú declaras una variable, es visible en el bloque donde la declaraste y en todos los bloques anidados que tiene adentro. ¿Ok? Por ejemplo, la X yo puedo acceder a ella desde este bloque de adentro sin problema. Ahora, lo que no puedo hacer es accederla desde este bloque de afuera. Porque esta X está declarada en este bloque y solo es visible desde él y todo lo que hay adentro. Desde afuera no. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahora, volviendo a los ciclos. Cuando ustedes declaran una variable acá, no pueden acceder a ella desde afuera. Si ustedes quieren acceder a ella desde afuera, hay un truquito que es poner la variable declararla acá y inicializarla acá. ¿Ok? Y ahí sí pueden verla desde afuera, porque está declarada acá. Ahora, lo recomendable es que si están ocupando una función para una variable para este ciclo, casi nunca te va a ser necesario después acceder desde afuera. ¿Ok? Es decir, casi siempre aquí las variables son como autocontenidas, están dentro del ciclo. ¿Ya? Entonces, condición. Por ejemplo, si queremos ir desde 0 hasta 99, tenemos que decir, mientras i sea menor que 100, yo voy a seguir iterando. Entonces, cuando te venga la i, voy a seguir iterando. Ahora, IntelliJ es muy inteligente y fíjense que ahí me dice, oye, esta condición siempre va a ser true, porque nunca cambiaste la condición para que fuera falso. Bueno, aquí una de las cosas que yo puedo hacer es poner i más al final del bloque. ¿Cierto? Ahí no estoy poniendo ninguna condición de cambio. Entonces aquí poner system.out.println i. Ok. Ya, esto no lo ve porque i está dentro del ciclo solamente. Y si yo corro esto, me voy a imprimir los números del 0 al 99. Es decir, todas las i, él va iterando y todos los valores que va tomando i me los va imprimiendo acá. ¿Ok? Ahora, sucede una cosa, sucede que esta línea de código que hay acá al final del for, ¿no? Es muy común siempre al final de un ciclo hacer una línea de código que me cambie de alguna manera la condición, ¿ya? Porque la condición tiene que estar cambiando constantemente para que en algún momento se deje de cumplir. Porque si yo, por ejemplo, comento esto, la condición nunca va a cambiar porque i siempre va a valer 0, ¿ya? Y por lo tanto, esto se va a quedar como en un while true. ¿Se acuerdan un while true, no? Que nunca la condición se hace falso, entonces se queda iterando por siempre, entonces eso le genera error. ¿Ok? Entonces, aquí y con ese tema del while true, de los ciclos estos que se quedan pegados, me acuerdo que una vez en una prueba de, de Python, de programación, hubo un estudiante que hizo un while true sin darse cuenta, por supuesto, no puso while true, sino que puso while como una condición que nunca la cambió y lo echó a andar y el PC se quedó pegado.
porque la cuestión estaba ahí andando, y le dimos controlar, suprimir, esto, lo otro, tratamos de hacer todo lo imaginable. Entonces lo que tuvimos que hacer al final fue reiniciar la máquina y se perdieron todos los avances que había hecho en la prueba. ¿Ya? Entonces, esto se los digo para que cuando estén haciendo una prueba siempre salven los avances, porque le pueden pasar cositas como esta, que se le quede pegado con un white true y F por ustedes. ¿Ya? Pero bueno, entendí muy bien eso. ¿Qué parte no entendiste, Ignacio? Entonces, era una parte de antes, cuando estaba aplicando lo de los bloques. Ah, ya, es decir, cuando tienes un if aquí, por ejemplo, yo tengo 5. Ya, if x 15, if x mod 3 igual 0, es decir, si es divisible por 3, esto va a ser true. Ya, hasta tal cosa. Y ahora, si eres divisible por 5, es otra cosa. Ahí me sale un warning porque siempre va a ser true, pero es para mostrarles algo nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, si tú eres divisible por 3, sí. Boolean divisible por 3 igual true, por ejemplo. Y aquí si eres divisible por 4, boolean divisible por 5, boolean divisible por 5 igual true. Ya. Entonces, lo que yo les decía es que si se fijan, en Java hay muchos bloques anidados, porque tenemos este bloque que es el más externo, que es el que pertenece a la clase. Tenemos este bloque que es el de la función esta de acá, ya de la función main, ese bloque que ven que empieza ahí y termina acá. Pero dentro también tenemos bloques de if, y dentro de ese bloque de if tenemos otro bloque de otro if. Incluso podemos tener un for dentro de un if, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos bloques, cuando hay uno dentro del otro, se dice que están anidados. Este bloque y este están anidados. Este está dentro de este. ¿Ok? Entonces, lo que yo les decía es, cuando yo declaro una variable dentro de un bloque, es accesible dentro de ese bloque y todos los que hay dentro de él. Por ejemplo, si yo aquí digo system.println, puedo imprimir esto sin problema. Ya, def3, eso divisible por 3. Vamos, si puse def. Entonces tengo una duda en Java, siempre que lo que sea true o ya de por sí tiene. En Java, tú dices hacer esto si viene true. No. Es que esto es declarar una variable. Cuando ustedes declaran una variable en Java, no viene con ningún valor asociado. Ya viene en blanco. Viene, a ver, como digo, viene indefinida. ¿Ok? Entonces, como viene indefinida, tienes que definirla. ¿Cómo tú la defines? Dándole algún valor. Ya sea en esta misma línea o en otra línea, en otro lugar, diciéndole div 3 igual true, por ejemplo. Esto también es válido. No tiene por qué ser en la misma línea. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que cuando tú uses esa variable para imprimirla, para sumar, para hacer lo que quieras, esa variable ya tiene que estar definida. No puede decir, tiene que estar inicializada. No puede ser que la definiste solamente, no la has inicializado. Fíjate que aquí te da un error. Porque te dice, oye, la definiste, pero no está inicializada. Por lo tanto, hay que asociarle un valor. ¿Ok? Entonces, lo que yo decía es, aquí dentro de este if, fíjense que tenemos acceso a div3. Ahí no hay ningún error. Es decir, me pone ahí unas cositas, pero ¿qué me dice? Simplify div3 to true. Sí, claro, me dice, oye, esto de acá siempre va a ser true, entonces ponle true y listo. ¿Me entiendes? Pero no, para mostrarle el acceso a las variables. Ya, entonces, fíjense que ahí no me da ningún error. Es decir, simplemente lo que me hace es como una recomendación. Porque IntelliJ es como que se pasa recomendando todo el rato. Entonces, ahí tenemos una recomendación, pero no da ningún error. Ahora, si yo trato de imprimir esta variable en el bloque de afuera, es decir, en el bloque este que es como más externo, fíjate que ahí sí me da un error. Ahí aparece en rojo. ¿Ves? Y cuando aparece en rojo es que está mal, esa variable no la encuentra.
Entonces eso es lo que yo decía, que cuando ustedes declaran una variable dentro de un bloque, ya sea en un if, en un for, donde sea, después en los bloques más externos no van a poder usarlo. Ya, por ejemplo, en esta función, si ustedes tienen la variable x esta de acá, y después declaran una función más abajo, esa x no pueden utilizarla en la otra función, porque esa x la definieron en este bloque de acá. ¿Ya? Y la otra función tiene un bloque aparte. Entonces, si ustedes quieren usar la x en los dos bloques, la declaran acá, afuera, ¿ya? La declaran acá afuera. Yo creo que daría un error claro, porque no es estática. El tema del estático lo hablaremos en otro momento, pero cuando tienen una variable declarada dentro de una clase, por ahora pongan el estático. Ahí después van a saber por qué. Todo aquí tiene un sentido. Pero bueno, el tema es que, claro, si ustedes quieren que esta variable sea global, sea accesible desde todas las funciones, entonces tienen que declararle en el bloque de la clase para que englobe a todos los bloques que están anidados, incluyendo lo de las funciones internas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, desde este bloque interno, yo puedo acceder aquí a div3, también puedo acceder a div5, porque fue declarada en ese bloque, pero fíjate que desde acá afuera no puedo acceder a div5. ¿Por qué? Porque div5 fue declarada en este bloque, entonces no puedo accederlo desde acá afuera. ¿Te quedó un poquito más claro, Ignacio? Sí, profe. Ya, súper. Ok. Es como un tema de... A eso le llaman scope, la visibilidad de una variable. Es como que tú declaras la variable en un lugar del código y es accesible a todo lo que hay más interno que el nivel donde tú lo declaraste. ¿Ya? Imagínate que los bloques son como objetos internos. Ya no sé, ¿han visto las muñecas rusas estas, las matrioscas? Que es como una muñeca grande y adentro tiene una más chica, adentro tiene una más chica y otra más chica. ¿Matriosca no será, profe? Sí, matriosca. Bueno, es que le dicen matriosca. Allá en Cuba, como somos muy influenciados por los rusos, eso se usó mucho en algún tiempo. Entonces, claro, las matrioscas, imagínense los bloques como matriosca, pero en vez de tener una matriosca puede tener varias, ¿ya? Y pueden estar anidados uno dentro del otro y uno dentro del otro, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes ponen una variable dentro de una de las matrioscas más internas, no pueden acceder a esa variable desde una de las matrioscas de más afuera, ¿se entiende? Entonces, si yo declaro una variable en este bloque interno de acá, yo no puedo acceder desde este ni desde esta a esa variable, ¿ya? Un poquito de eso es lo que pasa. Entonces, cuando ustedes declaran acá, inicializan una variable en esta línea de código, es como si lo hicieran dentro del for, dentro del bloque del for. Por lo tanto, acá afuera no pueden acceder a esa variable. Ya esa variable solamente es accesible dentro del sitio. Por eso les decía. Ya. Entonces, acá al final, lo ideal es que pongan una línea de código que es como la que va a cambiar siempre la condicional. Ya, esta línea de código, por ejemplo, si yo estoy comparando con 100, entonces esta línea de código es la que hace el i más. ¿Ya? Si yo estoy haciendo algún otro tipo de for y lo que quiero es ir de 2 en 2, entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, más igual a 2. Y entonces empieza en 0, pero después cuando llega al final lo que hace es que ahí le suma 2. Poner esta línea acá es exactamente que ponerla acá al final. ¿Ya? Es lo mismo poner esa línea ahí que ponerla aquí al final del todo. ¿Ya? Entonces lo que se pone acá para que sea más conciso la declaración del for, como para que uno leyendo esta línea de código ya sepa la intención del for. ¿Ok? Uno dice, ok, se va a inicializar en 0, tiene que ser menor que 100, es decir, nunca va a pasar de 100 y voy a hacer un paso de 2 en 2. Ok, entonces eso debería imprimir 0, 2, 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así los números pares, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto lo pueden empezar en 5 y ir de 3 en 3, cositas así. ¿Ya? No hay ningún problema. Incluso esta línea de código aquí puede que la inicialización no sea ni un entero, puede ser cualquier línea de código que ustedes quieran. Ahí cuando avancemos más
van a ver que, por ejemplo, podemos hacer lista enlazada y esto aquí que sea crear una nueva lista y esto sea ver que la lista no esté vacía y moverse al siguiente elemento, por ejemplo. No siempre tiene que ser así. Ahora, otra cosa que se puede hacer aquí es declarar más variables. Yo puedo declarar j igual a 0. Ya, j igual a 0. Y aquí decir, mientras i sea menor que 100, and j sea menor que 150. Es decir, aquí estoy obligando que se cumplan estas dos cosas. Bueno, es que en realidad, a ver, j más igual 3. Y aquí nos estaríamos ya complicando un poco, pero aquí cuando una de las dos, fíjense, aquí estoy diciendo mientras i sea menor que 100 y j sea menor que 50. Es decir, cuando i o j ya sobrepasen estos límites, cualquiera de los dos, una de ellas, ya esto se va a convertir en falso. Y por lo tanto, al convertirse todo eso en falso, porque recuerden cómo funciona el AND, ya va a salir del ciclo. ¿Cierto? Entonces puedo imprimir i, puedo imprimir j. Ya. Otro punto. Ok, y ya, entonces si se fijan, ahí tengo dos variables que van iterando a la vez. ¿Ya? Y j, y va a empezar en 5 y va a aumentar de 1 en 1, j va a empezar en 0 y va a ir aumentando de 3 en 3. ¿Ya? Con los for se pueden hacer muchas cositas, pero bueno, para lo que más se ocupa los for, ¿ya? Para lo que más se ocupan los for es para hacer este tipo de estructura. Casi siempre la variable interna que se pone es in, i igual 0. Esto es como en Django, en Python, cuando ustedes iteraban por un rango, ya que iteraban por un rango y iban por todas las posiciones de un arreglo. Aquí pasa lo mismo. Este tipo de for es como el que más se usa. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden tener un arreglo, hacerle punto length, que es como la longitud del arreglo, y después ponerle i más más. Y esto lo que va a hacer es que va a ir iterando, bueno, da un error porque array no está escrito. Ahora vamos a ver cómo se declara un arreglo, porque eso es otra parte de la clase, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, i empieza en 0 y i va a ser menor que alguna cosa y luego i más más. Por ejemplo, i menor que 100, pongamos ahí. Aquí le puse coma, punto y coma, ya. Desde i igual 0, i menor que 100, i más más. Eso es como algo que se repite mucho. Entonces, como se repite tanto, lo que hace Intel y J, si ustedes ponen for, fíjense que abajo hay una cosa que dice for i. ¿Se dan cuenta? Ese for i es como un shortcut, es como una manera más abreviada para no tener que escribir tanto código. Ustedes ponen for, bajan acá, le dan enter y escribe todo eso por usted. ¿Ok? Y entonces fíjense que el cursor está parado sobre la i. Eso es por si usted quiere cambiar el nombre de variable. Si usted quiere decir, mira, ¿sabes qué? No quiero llamarle i, quiero llamarle var. Fíjense que cambió acá, cambió lo que decía i, pero lo cambió acá también y lo cambió acá también. Lo cambió en las tres partes. ¿Ok? Y luego le dan, se paran acá y le dicen cuál va a ser el borde. ¿Ya? Y eso es como una manera abreviada de no tener que estar escribiendo todo el for, sino poner for y poner la manera abreviada. Ya, entonces, así funcionan los for. Ahora también tenemos los while. Los while se declaran así como lo ven en pantalla y entre paréntesis hay que ponerle una condición que igual sea verdadera o falso. Verdadero o falsa, ¿cierto? Entonces, aquí por ejemplo, para inicializar el while, yo tengo que inicializar, si quiero utilizar alguna variable o algo así, tengo que inicializarlo desde afuera, ¿ya? Y aquí voy a decir cuando i sea
menor que 100. ¿Ok? Y luego al final del while decirle i más y system.out.line. Ya. Esto lo que va a hacer es imprimir 100 números. Es decir, yo declaré una variable, yo declaré después esto, que es como una condición mientras i sea menor que 100, y luego ejecuto mis líneas de código y al final le digo ahí, oye, incrementate en 1. ¿Ok? Incrementate en 1. Este i más, esto en Python parece que no está, parece que en Python no lo tenemos. Entonces, i más es como decir i más igual a 1. ¿Ok? I más es lo mismo que esto. I más igual a 1, es decir, incrementarle 1 a esa variable y guardarlo en ella. ¿Ok? Entonces, aquí estoy imprimiendo los 100 primeros elementos. Así funciona el while. ¿Cuál es la principal dificultad del while? Eso, que yo deje algo así. Que por suerte IntelliJ es bastante avanzado y ya sabe cuando el while true ahí está latente. ¿No ves? Ahí te dice la condición esa siempre es true. Entonces, pero de todas maneras, todavía está el riesgo, ¿no? A que yo pueda olvidarme de actualizar la condición, como lo estoy haciendo acá. Entonces, mi recomendación siempre, para todos mis alumnos, y siempre se los digo, es utilizar el for siempre que puedan, y cuando no puedan utilizar el for, ocupen el while. ¿Ya? Por ejemplo, con el for, ustedes no van a poder hacer nada con el for que no puedan hacer con el while. Es decir, con el while, ustedes pueden hacer todo, sin ningún problema. Pueden hacer todo lo que hacen con el for y pueden hacer otras cosas más. Es decir, el while es como una manera de hacer un ciclo mucho más general. Pero tiene el problema de que si se me olvida actualizar la condición, se queda ahí en un while true y entonces es bien complicado. Sin embargo, en el for, como yo ya tengo las tres partes, ya yo desde primera, aquí en la tercera parte, ya yo tengo cómo actualizar la condición. Entonces no se va a quedar pegado esto nunca. Bueno, también yo puedo, qué sé yo puedo cometer algún error de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto siempre que sea mayor que 100 y después decirle y menos menos. ¿Ya? Fíjense que eso se va a quedar ahí en un while true. Porque ahí va a empezar en 0 y después va a irse menos menos, menos menos, menos menos. Y entonces siempre va a ser menor que 100. ¿Ya? Entonces ojo con eso. Pero bueno, es mucho menos, mucho más improbable. ¿Ok? Entonces yo digo, si ustedes saben, a ver, ¿alguien me puede decir en qué casos yo podría necesitar un while? A ver, ¿qué ventajas podría tener un while sobre un for? ¿En qué casos yo puedo tener un while que un for no me pueda resolver? Cuando uno está procesando texto, quizás, digamos en string, cuando hace el for. Claro, puede ser. Es decir, el for no es tan bueno para trabajar con cosas que uno no sabe la longitud, más que nada, por ejemplo. Porque pues, en el for yo tengo un inicio y tengo un final, ¿ya? Entonces cuando ustedes están trabajando con algo que no saben cuántas veces tiene que iterar, porque por ejemplo aquí el for yo sé que tiene que iterar 100 veces, pero si ustedes no saben cuántas veces tienen que iterar, por ejemplo, estoy leyendo líneas de un archivo, ¿ya? Yo de primera no sé si ¿cómo se llama? Si son 100 líneas, si son 200, porque yo voy leyendo línea a línea, ¿ok? Entonces, para esos casos donde estoy leyendo línea a línea, es mucho mejor utilizar while, porque yo no sé cuántas iteraciones voy a hacer, ¿ya? También podría ser otro caso en el que digamos, las condiciones no se aplican de manera en un intervalo regular, quizá puede saltarse en algún momento algunos valores y luego seguir, y uno en el while podría incluir más de esas condiciones, si en el for regular. Claro, si no, en el for también lo podemos hacer, a ver, porque, a ver, hay dos líneas, no, y qué bueno que me dijiste eso, porque eso me da pie a una cosa que me había faltado por comentarle, muchas gracias. El tema es que, por ejemplo, si yo digo aquí if, no sé, y es divisible por 3, ¿ya? Yo quiero que si y es divisible por 3,
se lo salte, se salte la iteración esa, no la... Entonces hay como una línea que es continue, ¿ok? Y lo que hace Java es que si llega a un continue, no ejecuta lo que viene después. ¿Ya? Por ejemplo, acá me voy a imprimir 0, 1, no, 0 no, porque 0 es divisible por 3. En teoría deja el resto 0 con 3. Entonces, me voy a imprimir 1, 2, pero después cuando llegue al 3 va a ser divisible, por lo tanto, va a decir continue, y el continue automáticamente lo que hace es volver acá de nuevo. Se salta todo lo que hay por detrás de él en el bloque. ¿Ok? Entonces a lo mejor yo quiero poner varias líneas de código acá, antes del if, y si se cumple esto, que haga un continue, que no siga ejecutando lo de atrás. ¿Ok? O incluso yo puedo decirle, mira, si llegas a 90, no, quiero que hagas, que esto es otra cosa que también se puede hacer, un break, ¿ya? La diferencia del break es que el break sale de todo, ¿ya? Si yo hago un break, cuando se cumple esta condición, este break va a salir para acá afuera, ¿ya? No va a ir a la siguiente iteración. Entonces, en dependencia de lo que ustedes quieran hacer, pueden poner ahí un continue, que lo que hace es ir a la siguiente iteración y no seguir ejecutando el código que hay abajo, o un break, que directamente no ejecuta nada más y sale del ciclo, ¿ya? Eso lo pueden hacer. El break y el continue funcionan tanto en for como en while. En todo lo que es ciclo funciona, ¿ok? Es decir, en un while también pueden poner un break, un continue, ¿ya? Y eso, pueden tener, claro, como más condiciones de si pasa tal cosa. Igual, por ejemplo, el for yo quizás podría ponerle aquí, qué sé yo, un true y que haga cualquier cosa acá y que haga un break cuando dice a 90, pero no es lo recomendado, no es lo recomendado. La idea no es que dejen una condición aquí que siempre de true, porque entonces lo que van a estar haciendo es casi un while, ¿ok? Y el for no es para eso, el for es cuando yo tengo iteraciones que sé cuándo para, ¿ya? Si ustedes tienen iteraciones que no saben cuándo para, ocupen un while mejor, ¿ya? Porque es más legible en esos casos, ¿ya? Ok. Pero sí, en esos casos el while es como lo mejor. Pero por eso yo les digo, siempre que puedan usar un for, ocúpenlo. Siempre que puedan ocuparlo. Pero por supuesto, sin hacer algo como esto que estoy haciendo acá. Es decir, cuando ustedes sepan la cantidad de iteraciones que hacen, ya ocupen un for. No se metan a hacer un while como este que estoy haciendo de acá. Porque tienen muchas más probabilidades de cometer errores. También el i este de acá queda como global. Y capaz que ustedes no quieren que esté global, sino que sea visible solamente desde acá adentro. Y hay otros beneficios que del for. ¿Ya? Entonces, por eso. Cada vez que puedan evitarse un while, se lo evitan. Pero igual el while es súper útil, no quiero decir que el while es súper malo ni nada. Ya, entonces vamos a los arreglos. Para declarar un arreglo en Java, lo primero que tienen que hacer es decir de qué tipo es el que se va a almacenar en ese arreglo. En este caso, voy a almacenar de tipo entero. A ver, cuando declaran una variable, la declaran así. Cierto, la declaración de arreglo es bien parecida. A ver, la diferencia de una variable con un arreglo es que la variable va a guardar solamente un elemento y un arreglo va a guardar varios elementos, ¿ok? Entonces, para decirle a Java que esta variable va a ser un arreglo y no un solo elemento, lo que tengo que hacer acá es ponerle abrir y cerrar corchete, ¿ok? A ver, esto de error acá porque lo estoy volando a 5 es un entero, no un arreglo de entero, entonces por eso me da el error. ¿Ya? Pero de esta manera yo defino una variable que es un arreglo de algo. Esto puede ser un arreglo de booleano, puede ser un arreglo de string, puede ser un arreglo de char, de lo que les parezca, del tipo que les parezca. De hecho, vamos a ver después que vamos a poder crear nuestros propios tipos y podemos crear, qué sé yo, un tipo que se llame alumno, ¿ya? Y podemos hacer así un arreglo de alumno, ¿ya? Pero por supuesto, ahí me da un error porque no lo he creado, pero después vamos a ver que sí se puede crear cuando veamos orientación objeto, etc. Ahora, Java me brinda a mí una utilidad para crear un arreglo cualquiera. Entonces, si yo pongo entre llaves 1, 2, 3, 4, 5,
por ejemplo, ya él asume que esto es un arreglo de 5 valores, que este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces aquí en esta variable hay un arreglo almacenado que va a tener estos valores de acá. ¿Ya? Ahora, ojo, si yo pongo system.out.lnx, ¿ya? Vean lo que pasa acá. No me imprime el arreglo. ¿Por qué? Porque los arreglos decimos que pasa un poquito como los strings, ¿no? Son variables que uno no sabe la longitud que va a tener. Por ejemplo, un entero, yo sé que siempre van a ser 4 bytes. Un boolean, yo sé que siempre va a ser un byte. Un char, yo sé que siempre van a ser 2 bytes. ¿Cierto? Es decir, como que tienen ya un tamaño predefinido y yo sé cuántos se van a llamar en memoria. Sin embargo, un string, yo no sé qué tamaño puede tener un string. Yo puedo tener un texto gigantesco o puedo tener un string de 2 letras. ¿Ya? Lo mismo pasa con los arreglos. Yo puedo tener un arreglo de 20 elementos, un arreglo de 3. Entonces, como yo de antemano no sé la cantidad de espacio que va a ocupar esta variable, lo que hace Java por detrás es que en lugar de almacenar, de devolverme a mí el dato completo, lo que me devuelve es la dirección de memoria donde está ese dato. Eso es así para los strings y eso es así para los arreglos también. Entonces, por eso es que cuando yo imprimo el arreglo, no me lo imprime. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo arreglo eso? Fácil, hago un for. Voy desde la posición 1 hasta, ¿cómo le llamé? X.length, ¿ya? Cuando yo tengo un arreglo y le hago .length, lo que le estoy pidiendo es cuántos elementos tiene. Por ejemplo, el .length de este arreglo es 5, porque tiene 5 elementos. Y ojo, tengan cuidado, aquí nunca hagan menor igual, porque pasa igual que con Python. Las posiciones empiezan en 0. Por ejemplo, este elemento está en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen menor igual, el x.len es 5, por lo tanto, cuando accedan a la posición 5 les va a dar un error, porque este arreglo solamente llega hasta la posición 4. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que ir desde 0 y quedarse en un valor menor que el len del arreglo. Por eso es que cuando ustedes ponen for i, esto de acá es un menor y no un menor igual. Si no fuera por eso, sería menor igual. Pero bueno, casi siempre aquí es un menor, entonces x.len, listo. Y ahora lo que vamos a imprimir es el elemento que está en la posición i de ese arreglo en cada momento, ¿no? Entonces, para obtener el elemento de una posición, lo que yo hago es tomar el arreglo, ¿ya? Tomar el arreglo e indexarlo en esa posición. ¿Ok? Esto funcionaba así en Python también. ¿Ya? Si yo quiero hacer algo con el elemento 0, por ejemplo, yo quiero tener 1, yo tengo que decir x en la posición 0, en la posición 2, en la posición 3. Ahora, ojo, en Python yo podía hacer en la posición menos 1 y eso me daba el último elemento. Java no me permite hacer eso. Aquí lo que hay acá adentro tiene que ser un entero positivo, de 0 en adelante. Ahora, si yo pongo la posición 5, igual me va a dar un error, no acá de compilación, pero sí me va a dar un error de, a ver, por ejemplo, int es igual a esto. Ya, esto no me va a dar un error, pero fíjense que IntelliJ ahí me está advirtiendo. A ver, no me está dando un error como tal, que yo eso puedo ejecutarlo y a la hora de ejecutarlo ahí es que me va a dar el error. Pero ahí me está advirtiendo IntelliJ. De hecho, por eso es una de las cosas que utilizamos IntelliJ y por eso están recomendados. Porque hay errores como estos, que uno dice que es básico, pero muchas veces uno no lo ve, porque a veces tiene un código muy complejo y se le pasa, como se nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, IntelliJ, fíjense que ahí ya sabe de lo que de que esto está fuera del rango de este arreglo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo le pongo aquí el que está en la posición 4, ahí sí, esto en E se va a almacenar el 5, ¿ok? Aquí me está diciendo que tienes que llamar al toString del arreglo, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a obtener la posición I, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero hacer es
iterar por ese arreglo, iterar por todas las posiciones de ese arreglo e imprimir el elemento que está en la posición actual que está iterando. ¿Ok? Entonces eso lo que debería hacer es iterar e imprimir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Si ven ahí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, pongo 40. 1, 2, 3, 45. ¿Ok? Porque estoy indexando X en ese valor. Y ojo, aquí, por ejemplo, cuando ustedes obtienen un elemento de un arreglo, ustedes pueden también cambiarlo. Pueden decirle, ok, X en Y es igual a 3. Por ejemplo, X en Y es igual a 3. Por decir algo. ¿Ya? Y entonces ahí lo que están haciendo es que, bueno, en este caso van a estar llenando el arreglo de 3. ¿Ya? Entonces va a imprimir 3, 3, 3, 3. Y el arreglo, ahora que yo lo inicialicé con 1, 2, 3, 4, ahora está inicializado con puros 3. Porque a todas las posiciones les dije que iba a ser 3. Pero yo también puedo decirle X en Y es igual a X en Y más 1. ¿Ya? Es decir, voy a hacer un for que haga eso y después voy a hacer otro for que me imprima todo el arreglo. Voy a hacer dos for. ¿Ok? Como esto es un bloque de una sola línea, lo voy a poner sin llave. Y aquí voy a hacer otro for. Ya, entonces aquí estoy diciendo X en Y es igual a X en Y más 1. ¿Qué problema le ven a este código? ¿Qué problema le ven a este código? ¿Le ven algún problema a esta línea? ¿Qué pasa ahí? Eso puede arrojar un error. ¿Qué error ustedes creen que sea el que arroje? A ver, voy a correrlo para que vean el error que arroja, pero ¿por qué creen que lo arroja? Me dice, el índice 5 está fuera de los límites. Se va a salir de rango, muy bien, Diego. ¿Y por qué se sale de rango? Porque el último sería mayor al X de la longitud. Claro, porque el último i es 4. Hasta ahí estamos bien. Es decir, cuando indexa en ese i acá está bien. Pero aquí está indexando en 4 más 1, que es 5. Entonces cuando indexa en 5, se sale de rango. ¿Ok? Entonces, cuando hagan estas cosas, que pongan i más 1, tengan harto cuidado. Porque entonces aquí tendrían que decir, mientras i sea menor que el len menos 1. ¿Ok? Entonces esto lo que va a hacer es que, por ejemplo, a este le va a asignar este valor, ¿no? Y después a este le va a asignar este valor. Como que los va a estar corriendo hacia la izquierda. Voy a poner 4 aquí para no confundir. Fíjense que ese código, aquí en el primer valor, escucha, se ve súper chica la consola. Ah, mira, también se puede agrandar la consola acá. Ya, si se fijan, acá el primer valor era 1, ¿ya? No sé si ven ahí, pero el primer valor era 1. Entonces ahora es 2. ¿Por qué? Porque dijo, aquí hay iteraciones. Primero i vale 0, por lo tanto, la primera iteración dice x en 0 es igual a x en 0 más 1, que es x en 1. Entonces x en 1 es 2, y lo que hace es que 2 se lo asigna a x en 0. Y es este de acá. Y por eso es que ahora ese vale 0. Luego hace lo mismo con este elemento, le asigna 3, después a este elemento le asigna 4, y después a este elemento le asigna 5. Y con este no itera, porque fíjense que yo estoy yendo hasta el anterior del último. No estoy yendo hasta el último como tal. ¿Ok? Entonces, pero esta es una operación bien usada. Esta operación de correr todos los elementos hacia la izquierda es bien usada y la vamos a estar viendo algunas cositas ahí si nos da tiempo al final de la clase. ¿Ya? Entonces. Pero profesor, ahí tengo una duda. Porque, sí. No me va a iterar cuando llegue al último valor, en este caso, al 5. Pero No. después, si yo quisiera que sí itere en eso, tendría que hacer otro, o sea, tomar el mismo arreglo y tomar la última cifra nada más para que me la devuelva, sino porque no, claro, no puedo hacerlo en ese mismo for. Pero a ver, por ejemplo, no sé, claro, pero por ejemplo, a ver, lo que está haciendo este for es a cada elemento asociarle su sucesor. Y el problema con el último es que no tiene sucesor. Entonces, ok, pero... entonces, por ejemplo,
Ya. No, pero entiendo un poco qué me quieres decir. Tú dices, por ejemplo, ya, está bien, no tiene sucesor, pero ¿y qué pasa si al último yo quiero asignarle 0? Por ejemplo, ¿no? Algo como eso. ¿Qué hago? Bueno, si al último quieres asignarle 0, claro, después al final del puedes decir, puedes hacer varias cosas, pero bueno, vamos a ver un primer approach. Puedes decir aquí al final, mira, ¿sabes qué? El arreglo en la última posición quiero que sea igual 0. ¿Ya? Esta es la última posición del arreglo. El arreglo en la última posición quiero que sea igual 0. ¿Ok? Corremos eso. Para que vea, ahora, si se fija, 2, 3, 4, 5, 0. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, if y menor que x.len-1, haz esto, y en caso contrario, que es que llegaste al último, haz esto, pero ahora con i. Ya, esta es otra manera de hacerlo. Y aquí ir hasta el len. ¿Ya? Es decir, ir hasta el último elemento. Y mientras no hayas llegado al último elemento, vas haciendo esto. Y cuando llegues al último elemento, haces esto. ¿Ok? Y aquí incluso puedes poner un continue. Aquí, eso es lo que tienen los lenguajes de programación, que todas las cosas se pueden hacer de muchísimas maneras. Y es por eso que en este ramo encontrar una copia es tan fácil a veces en las cátedras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es otra manera de hacerlo. Si tú eres menor que el último, si tú no eres el último todavía, ejecuta esta línea de código y continúa, es decir, haz la otra iteración y así. Entonces él nunca va a venir acá abajo hasta que se deje de cumplir esta condición. ¿Cuándo se deja de cumplir esta condición? Cuando llegó al último elemento. ¿Ya? Eso hay varias maneras de hacer. Ya. Pero por lo general, cuando corremos todo hacia la izquierda, nos da igual con el último que haya. O con lo que haya hasta cierta posición. ¿Ya? Entonces, listo. Ahí estaríamos listos. Y eso. Entonces, a esto se le llama indexar un arreglo. Se indexa el arreglo en una posición. ¿Ya? Entonces, el indexado puede estar al lado izquierdo. Al lado izquierdo de un igual. Si el indexado está al lado izquierdo de un igual, Java lo que asume es que usted quiere guardar algo en ese arreglo. Ahora, si el indexado está en la parte derecha, nosotros tenemos, por ejemplo, int igual a x en 1 más 8, o lo que sea. Esto, cuando ustedes indexan, devuelve un entero. ¿Por qué? Porque esto es un arreglo de entero. Entonces, esto de acá lo pueden tratar como si fuera un entero cualquiera. Se lo pueden pasar a una función como parámetro, lo pueden sumar con un número, lo pueden imprimir, pueden hacer lo que ustedes quieran. En este caso yo le estoy sumando 8 y se lo estoy asignando a esta variable. Entonces eso lo que va a hacer es sumar el 2 con el 8 y C va a valer 10. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo ponen en la parte derecha del igual, Java va a asumir de que usted lo que quiere hacer es leer ese valor. Si lo ponen en la parte izquierda, Java va a asumir de que usted quiere escribir hacia ese valor. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo se entiende? Ok, entonces lo que pasa es que, por ejemplo, este arreglo es de 5 elementos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un arreglo de 1000 elementos? Voy a poner aquí a escribir 1000 elementos. No es la idea, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un arreglo de 1000 elementos, como se inicializa es poniendo new in y aquí poniendo la cantidad de elementos que ustedes quieren poner dentro de ese arreglo. ¿Ok? Por ejemplo, algo así. Entonces eso va a crear un arreglo de 1000 elementos
de 1000 elementos y todos los elementos van a ser 0. En el caso de... ¿por qué? Porque cuando tú tienes un arreglo de i, lo que viene por defecto es 0. Ya cuando ustedes crean un arreglo de entero, por defecto todos los enteros que hay dentro de ese arreglo van a ser enteros. Si crean un arreglo de string, parece que por defecto es el string vacío, no me acuerdo. Pero como que cada tipo tiene por defecto lo que le asocia a los elementos cuando crea un arreglo de esta manera. ¿Ya? Bueno, en este caso, que tenemos 1000 elementos que son enteros, ¿ya? Aquí ponen el new siempre va a estar. Y este tipo de acá tiene que coincidir con este tipo de acá. ¿Ya? Si ustedes tienen arreglo de float, entonces tienen que declarar arreglo de float. ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos un arreglo de 1000 elementos. Ok, entonces yo puedo decirle for desde i igual 0 hasta i menor que 1000, ¿ya? X X en i es igual a i. ¿Para qué? Para que el elemento de la posición 0 valga 0, el elemento de la posición 1 valga 1 y así hasta que el elemento de la posición 999 valga 999. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir acá el arreglo al principio cuando se inicializa y después vamos a imprimirlo. Y voy a hacer un separador para saber cuándo terminó de imprimir y después vamos a imprimirlo normal. Voy a hacer un arreglo que sea de 20 y aquí voy a hacer lo que sea dependiente del len para que no me tenga que pedir cambiar toda la música. Un arreglo de 20 elementos para que se vea mejor, ¿no? Porque si no, no va a salir 1000 elementos en consola. Entonces, si se fijan, el primer arreglo, el que imprimí, ya son puros 0. 0, 0, 0, 0, porque está inicializado con esta variante, que son puros 0. ¿Ya? Y aquí, después que ejecuté el for, este for, lo que me hizo es que a cada posición, a cada elemento, le asignó el valor de su posición. ¿Ya? Y fíjense que ahora cuando imprimo el arreglo, los valores que tiene son esos que están ahí abajo. Ahora, si se fijan, estamos imprimiendo el arreglo de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, esto quizás sea mejor ponerlo dentro de una función. ¿Ok? Entonces, ya yo les dije que cuando creábamos una función poníamos public static siempre. Y en este caso podemos poner lo que devuelve la función. Tenemos que ponerlo obligado. En este caso yo no quiero poner que la función devuelve nada, entonces pongo que devuelve un void. Cuando yo pongo que una función devuelve un void, es que no va a devolver nada, no tiene return. ¿Ya? Y aquí le ponemos el nombre de la función. Imprimir. ¿Y qué le vamos a pasar? Aquí tenemos que decirle de qué tipo son los parámetros. En este caso yo le voy a pasar un arreglo de entero a un arreglo de entero, le voy a llamar ARR, y entonces cuando le pase un arreglo de entero lo que voy a hacer es ejecutar estas líneas de código que están acá. Ya, entonces aquí en vez de X le voy a poner ARR y ARR. ¿Ok? Es decir, por cada elemento de ese arreglo, imprímelo. ¿Ok? Entonces aquí ahora en vez de hacer esto, lo que hago es llamar a imprimir, le paso X como parámetro y luego aquí puse imprimir con N. Ya. Imprimir. Ahí sí. Ya. Y acá. Ahí estaría, lo corro. Y si se fijan me da lo mismo. Da el mismo resultado. Pero ya ahora no tengo líneas repetidas. Y tengo una función que hace algo en concreto. ¿Ok? Incluso yo puedo poner aquí una función que se llame inicializar. Inicializar. Que le paso un arreglo y lo inicializa. Es decir, hace esto que está acá. Hace esto que está acá. ¿Ya? Entonces aquí en vez de ponerle arreglo le pongo arreglo.
Aquí es una sola línea, así que no es necesario tener el bloque. Y aquí ARR también. Ya, y entonces aquí inicializar. Y inicializo X. Ya, y fíjense que exactamente lo mismo, lo que ahora estoy empleando funciones. ¿Ya? En este caso, como las funciones no devuelven nada, yo les pongo void, no tienen ningún retorno. Ahora, si yo quisiera que la función me devolviera algo, por ejemplo, quiero hacer una función que se llame... No sé, voy a hacer algo que no tiene mucho sentido, pero voy a llamarle getElement. ¿Ya? Que recibe un arreglo, una posición y me devuelve el elemento que hay en esa posición. Entonces, en este caso, voy a recibir un arreglo, voy a recibir una posición, que es un entero, ¿ya? Los parámetros se ponen separados por coma y voy a devolver un valor. Entonces pongo return y lo que quiero devolver. Entonces, en este caso, voy a devolver la array en dicha posición. ¿Ok? Array en dicha posición. ¿Por qué esto me da un error? Porque aquí yo puse que devolvía void. ¿Ok? Entonces tengo que decirle, oye, voy a devolver entero. Ahora sí voy a devolver un valor. Y entonces ahí estamos listos. Ahí devolvemos, pasamos un arreglo, una posición, y devolvemos el valor que hay en esa posición. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí en vez de decir, ok, el arreglo en esa posición, yo puedo decir getElement, pasarle array y pasarle i. ¿Ya? Y va a seguir funcionando de la misma manera. Porque getElement le estoy pasando un arreglo de entero, un entero. ¿Y qué es lo que me va a devolver? Esto, el arreglo en posición. ¿Ya? Entonces hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Una cosita que me queda por conversarles acá en esta parte de funciones. Es el tema de las variables que son por valor y por referencia. Por ejemplo, todos estos tipos que son básicos, como entero, char, float, se pasan por valor. Y todo lo que son arreglos, etcétera, se pasa por referencia. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si aquí yo paso un arreglo, fíjense que aquí yo estoy cambiando el valor de ese arreglo. ¿Ya? Es decir, acá, cuando yo llamé a inicializar y le pasé el arreglo, después, desde aquí afuera, yo imprimí ese arreglo y había mantenido los cambios que yo le hice dentro de la función. ¿Ok? Ahora, fíjense en una cosa, si yo pongo acá cambiar valor y en vez de un arreglo de entero es un entero, ya le voy a llamar val, y yo digo, ok, ahora val va a ser igual a 5. Fíjense, yo puedo pasar el parámetro, ya, yo puedo decir aquí, ok, voy a crear, voy a hacer esto un segundito, voy a crear una variable que se llame val, le voy a igualar a 1, ya, y voy a imprimirla, system.out.println, voy a imprimir esta, y la voy a volver a imprimir, pero antes de volver a imprimir voy a llamar a esto. Cambiar valor de val. Como esta variable es un tipo básico de Java, ya que es entero, entonces cuando ella entre acá, aunque yo la cambie de valor, acá afuera no va a surtir efecto ese valor. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean. Fíjense que antes de ejecutar esa función valía 1 y ahora sigue valiendo 1. Porque es un tipo básico de Java. Ahora, fíjense que cuando yo llamé
Cuando yo llamé a inicializar con el arreglo, cambié los valores del arreglo en este for, cambié los valores del arreglo y esos cambios se vieron reflejados acá afuera. Porque cuando imprimí el arreglo, se mantuvieron los cambios. Entonces, cuando ustedes envían un entero y cosas así, parámetros, y ustedes cambian los valores de estos parámetros, le ponen más, lo que ustedes quieran, dentro de la función, no varían si son básicos de Java. Ahora, si son parámetros que son arreglos, entonces los cambios que sufran los arreglos, que le cambien algún valor, etcétera, sí se van a ver reflejados afuera. Por lo tanto, si no quieren que se vean reflejados afuera, primero clónenlo, es decir, creen un arreglo con los mismos valores. ¿Ya? Entonces, hay una clase acá en Java que se llama Array, que tiene muchas cositas para Array. Parece que hay una cosa que se llama clone, ¿no? O no está dentro de Array. X.clone. ¿No? Cuando ustedes llaman al punto clone, es lo que hace es crear crea otro arreglo, pero que tiene los mismos valores que este. Entonces ya ahí, si ustedes quieren que mantener los valores del arreglo original, entonces pueden hacer iny es igual a x.clone. Y entonces aquí en vez de pasarle x, le pasan y, y entonces imprimen y. Ya, y fíjense que ya, y va a estar cambiada, pero si ustedes imprimen x va a mantener los valores originales. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Cuando ustedes pasan un arreglo y cambian algo del arreglo dentro de la función, el arreglo va a seguir cambiando una vez que salga de esa función. ¿Ok? Eso es súper importante que lo entiendan. ¿Ok? ¿Qué hora es? Todavía nos queda un tiempito. Ok. Entonces, vamos a ver en el tiempito que nos queda el tema de lectura y escritura de archivos. ¿Ya? Otra cosa, acá si ustedes tienen arreglo, esto puede tener n dimensiones, no tiene por qué ser solamente de una sola dimensión. Ustedes pueden definir una matriz así. ¿Ok? Y entonces X ahora tiene una fila y tiene una columna. Y ahora ustedes pueden decir X en 0, 0, que es fila 0, columna 0, y a eso asignarle un valor. Ahora, cuando quieran ir por todos los elementos de X, tienen que hacer un for que vaya por las filas. ¿Qué dice? Un for que vaya por las filas y otro for que vaya por las columnas. Fíjense que este for no puede ir con i también, porque si no va a entrar en conflicto con esta variable de afuera. Entonces, x ya, entonces el x.len me va a dar a mí el len de las filas, y una fila, si yo le pido el len a una fila cualquiera, eso me va a dar la cantidad de columnas que tiene. Ya, entonces, así es como pueden iterar ustedes por una matriz, ¿no? Es decir, lo que en IJ va a ser igual a I más J. ¿Ya? Y entonces aquí ponemos system.n y por ejemplo, cuando ustedes quieran escribir un arreglo, voy a ponerle un toString. Así al final le ponen toString y se convierte en string. ¿Ya? Lo que yo lo había hecho, a ver, el arreglo no tiene implementado toString. Bueno, igual
igual como tarea ahí pueden implementar cómo imprimir una matriz. ¿Ok? Fíjense que aquí lo que tendría que hacer es system, doble punto, print, ya, como este ciclo de adentro lo que hace es iterar por las columnas, ya, entonces como estamos iterando por las columnas, lo que queremos es que no haya un salto de línea, sino que hay un salto de línea solamente cuando hayan filas. ¿Ok? Print line esto, más una coma, pongámosle, ya, para que todos los elementos estén separados por coma. Ok, y entonces, cuando termines de imprimir esa fila, entonces recién a un printline, que printline simplemente lo que hace es saltar a la siguiente línea. ¿Ok? Entonces si corremos esto, ahí si se fijan me está imprimiendo la matriz. Ya, a ver, vamos a ponerla más chica, vamos a ponerle de 5 por 3. De 5 por 3, ahí si se fijan tienen 5 filas, 3 columnas y nada, y las imprimí acá con este código que ven ahí. ¿Ok? Son varias cosas y para que no se me vayan pasando. Otra manera que hay para iterar por los arreglos sin tener que ir por todas las posiciones. Por ejemplo, si ustedes quieren iterar y obtener solamente el elemento y no la posición, hay una manera abreviada que tiene Java, que es esta que van a ver acá. Por ejemplo, pongamos algo .out. LN, ¿ya? Y vamos a imprimir el arreglo en I. ¿Ya? Esto, hay una manera más, fíjate que ahí IntelliJ me dice, oye, hay una manera más acotada de hacerlo. Y es lo mismo, pero se hace for, se pone el tipo de los elementos, en este caso como vamos a iterar por un arreglo de entero, el tipo de los elementos es entero, le pongo cómo quiero llamarle a la variable, al elemento dentro del ciclo, le puedo llamar el elemento como ustedes quieran, ya, y entonces aquí después ponemos sobre qué arreglo queremos que itere, ya, y entonces aquí en vez de hacer esto, lo que hacemos es imprimir esto, ya, porque ahora esto no me va a dar una posición, sino que me va a dar un elemento. Entonces, esto es una manera más acotada de iterar por los elementos de un arreglo o lo que sea, ya. Si quieren ir por cada elemento del arreglo, iteran así, ya. En el caso de las matrices ustedes pueden verla como arreglos de arreglos. Entonces, si ustedes iteran de esta manera, ya, ustedes pueden decir, ok, entonces, si esto es una matriz, ¿cierto? Si esto es una matriz, entonces, cada iteración me va a dar una fila. Es decir, este ciclo me va a dar una fila, ¿ya? Porque el primer valor de acá es una fila. Entonces, cuando yo itero por X, que es una matriz, estoy iterando por las filas. Y entonces, las filas, ¿qué cosa es una fila? Un arreglo, ¿ya? De varios elementos. Entonces, después lo que puedo hacer es otro de esto, pero ahora iterando por las filas. Y esto sí me va a dar un elemento. No lo puse. Ahí está bien. Bueno, ahí no hice. Aquí debería haber hecho un elemento, sumarle la coma y sin el print line. Y entonces acá, este está dentro de este for y acá tengo que ponerle una llave porque voy a poner otra línea y entonces aquí ponerle system print
ln, y entonces así también puedo iterar por una matriz. ¿Ya? Estoy iterando por la matriz, pero cuando yo itero por la matriz me va a devolver filas. Entonces, como me va a devolver filas, después lo que yo hago es iterar por esa fila y voy obteniendo todos los elementos que hay en esa fila. En este caso lo estoy imprimiendo, pero ustedes pueden sumarlo y hallar, no sé, el total de cada fila o cosas así. ¿Ya? Ahora, si quieren iterar por columnas, ahí sí tienen que hacerlo de la manera antigua. Tienen que iterar por las columnas con dos for normales, desde I0 hasta el len de la columna y después desde I0 hasta el len de la fila adentro y así podrían iterar por columna. Pero bueno, casi siempre se itera por fila porque es mucho más rápido. Ya, entonces, a ver, alcanzamos a ver algo de lectura de archivo. A ver, en sí la lectura de archivo es bien parecida a la lectura de consola. La única diferencia de la lectura de consola es que, por ejemplo, yo tengo que importar acá. Yo tengo que importar algo que se llama java.util. No es en util, es en .io. IO es input output, ¿ok? Y es file, ¿ya? Yo tengo que importar esa clase. Y entonces, no sé si se acuerdan que cuando nosotros leíamos de consola, lo que hacíamos era crear un escáner, ¿ya? Le llamábamos sc y decíamos es igual a new scanner, y aquí adentro le pasábamos system.out. Escáneres. System.out. No, perdón, esto es, claro, no. Para el fichero, lo que tenemos que hacer acá es crear el fichero. Es decir, mira, voy a crear un fichero y le voy a llamar como ustedes quieran. F igual a new file, y aquí entre paréntesis le tienen que pasar cuál es la dirección donde está su fichero. Por ejemplo, a lo mejor su fichero es alumno.txt. ¿Ok? Entonces aquí a este escáner le pasan el fichero. Ya, ahí lo que me está diciendo es que hay una excepción que no la capta, pero si ustedes le dicen add exception, él le agrega esto aquí atrás del main y listo. Lo otro que pueden hacer es ponerle un try catch, y si le ponen un try catch no le va a dar ese error. ¿Ok? Pero bueno, como todavía no vamos a ver los try catch, yo lo voy a solucionar así. Ok, entonces ahí tenemos el escáner y lo que vamos a hacer es, mientras el escáner, entonces el escáner tiene un método que se llama hasNextLine. HasNextLine. ¿Qué quiere decir eso? Mientras existan líneas siguientes, ¿ya? Entonces eso me va a dar verdadero cada vez que haya línea. Entonces mientras haya línea, yo lo que quiero es leer una línea. Entonces creo un string que se va a llamar línea o line, como le quieran llamar, y le voy a decir al escáner que me dé la línea siguiente. Entonces la manera de decírselo es next line. Pero fíjense que yo puedo decirle, dame un entero, dame un doble, dame un float, dame lo que tú quieras. Pero yo lo voy a hacer de línea en línea. Next line. ¿Ok? Y entonces aquí, yo en esta línea voy a tener la primera línea del archivo. ¿Ok? La primera línea del archivo. Esto es un string. Pero imagínense que el archivo, en la primera línea, me devuelve algo como esto. Qué sé yo. Juan, coma, la edad, coma, una nota. Qué sé yo. Me devuelve ese string. ¿Cierto? Yo ese string, lo primero que tengo que hacer es, bueno, a veces los strings tienen espacio entre medio, entonces
Lo primero que tengo que hacer es eliminarle los espacios exteriores que tiene, y para eliminarle los espacios exteriores a un string, lo que le hago es punto trim. ¿Ok? O lo voy a hacer punto trim acá. Cuando pida esto, ya le hago el punto trim. Entonces el punto trim lo que hace es eliminar los espacios que hay. Ahora, lo que voy a hacer es este string dividirlo por las comas, es decir, tener un arreglo donde este sea el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. Ya, entonces voy a crear un arreglo de string que se va a llamar partes y voy a decir, ok, toma line y hazle un split por las comas y listo, eso me va a dar partes. Entonces, aquí ya yo puedo decir que el nombre va a ser igual a partes en 0. La edad la voy a poner como un entero. Ahora, aquí hay un problema. Esto es un arreglo de string y la edad es un entero. Por lo tanto, aquí yo no puedo decirle partes en 1. Aunque yo sé que esto es un entero, pero no puedo decirle partes en 1 porque yo quiero convertirlo en entero. Entonces, hay una clase que se llama integer. Ustedes pueden, para convertir un string a entero, hacen aquí integer punto parseInt y ahí le pasan el string que sea. ¿Ok? Entonces voy a decir que la edad es un entero. Voy a decir que la nota es un float. Entonces float.first float. Voy a convertir lo que hay en la segunda posición a un float. Y listo. Ahí leí línea a línea. Primero leí el nombre, después la edad y después la nota. ¿Ya? Entonces, nos queda pendiente. Eso no sé si lo voy a hacer en un video y se lo subo como tenemos ahora feriado del viernes, pero nos queda pendiente. O a lo mejor lo vemos en la próxima clase, cuando tengamos la próxima clase. Nos queda por ver el tema de insertar, eliminar y esas cosas en un arreglo, y en matrices lo vamos a ver también. Y lo otro que nos queda por ver es cómo escribir a un archivo. ¿Ok? Porque ya de esta manera yo leo, ¿ok? No hay ningún problema. Pero ¿y cómo yo escribo hacia un archivo? Ya yo estoy leyendo un archivo que se llama alumnos.txt. Después, si yo proceso la información, quiero escribirla hacia otro archivo. Así que queremos saber cómo hacer eso. ¿Ya? Eso muy probablemente lo vamos a hacer al inicio de la clase que viene. O les envío un... Si veo que la clase que viene tenemos que ver demasiado contenido, mejor les envío un video y ahí les muestro cómo se hace. ¿Ok? Porque igual ya no, lo que nos queda no es mucho. Ya, entonces esta parte es como la parte de nivelación, la parte que les muestro a ustedes cómo usar Java. Y la parte de la prueba corta, la prueba de cátedra, la primera, va a ir hasta eso que les digo que nos falta. ¿Ya? Es decir, va a ser leer archivos, escribir archivos, trabajar con arreglos, con matrices, con funciones, con if, con for, con while, todas estas cosas que hemos visto. Ustedes tienen que demostrar que saben hacer todo eso. Entonces, muy probablemente van a tener que leer de un archivo, cargar los datos en arreglos o en matrices, ¿ya? Y calcular cosas. Qué sé yo, sumar una fila, hallar el promedio de una fila o hallar el promedio de una columna, cosas como esas, ¿ya? Promedios, máximos, etc. ¿Ya? Entonces, nada, estamos viendo en la próxima clase que va a ser el viernes, el próximo miércoles. Así que nos vemos. Chao, chao.